Buenas tardes a todos. Soy Antonio Acosta, el decano de la Facultad de Física, y es para mí un honor pues daros la bienvenida y daros, primero las buenas tardes y la bienvenida a este ciclo de conferencias que estamos celebrando en colaboración con la sección local de la Real Sociedad Española de Física en torno a temas de actualidad, de ciencias, de física en nuestro mundo. Voy a presentar a Vicente Losada. Él es el profesor de nuestra universidad, del Departamento de Física Aplicada 1, es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y recientemente nombrado, por aclamación, presidente de la sección local de la Real Sociedad Española de Física y es, ya digo, junto con la Facultad de Física, los organizadores y el alma mater de este ciclo de conferencias. Bueno, le cedo a él la palabra, que va a presentar a su vez a la conferenciante, que va a romper el hielo de este ciclo y que nos va a contar cuestiones de funcionamiento de la Real Sociedad Española de Física y pues nos va a hacer también la introducción a este ciclo. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes de dar paso a nuestra invitada, pues quisiera un poco hablar de la Real Sociedad Española de Física, porque bueno, muchos a lo mejor ni siquiera habéis oído hablar de ella, ¿no? La Real Sociedad Española de Física es una institución sin ánimo de lucro. Viene en su origen no se llamaba así, sino que es una separación de la Real Sociedad Española de Física y Química, que se fundó en 1903, o sea, lleva ya un largo recorrido. El objetivo que se plantea es simplemente promover la física a nivel general, o sea, tanto como conocimientos básicos como la investigación en materias de física y divulgar un poco también pues, la materia en toda la sociedad. Como divulgación, pues tenemos la página de la Real Sociedad Española de Física, si ponéis en cualquier buscador las iniciales RSEF os sale seguro. Y está estructurada geográficamente, la sede está en Madrid, está estructurada geográficamente en sesiones locales. En Andalucía hay dos, la de Granada y la nuestra, no todas las provincias tienen una sesión local, y está estructurada en cuanto a división científica en lo que se llaman divisiones o grupos especializados, que son miembros que tienen un interés común y trabajan en una materia determinada, ¿vale? Realmente hay muy pocos miembros dados de alta, eso es un problema que convendría cambiar. En toda España son 3.240 miembros, que es muy poco, ¿vale? Y en la provincia de Sevilla, en la sesión local de Sevilla, somos 72. Entonces, uno de los objetivos de dar un poco a conocer esta sociedad es también aumentar el número de afiliados. Eso es importante. Os preguntaréis, ¿por qué es importante aumentar el número de afiliados? Pues porque muchas veces hace falta estar en mesas donde se deciden, por ejemplo, cuestiones relativas a los cambios de los planes de estudio o cuestiones que tengan algo que ver con la física, por ejemplo, pues no sé, la política energética o cosas por el estilo, y la Real Sociedad cuenta con muchos expertos en ese tema y podría asesorar a los políticos correspondientes que tomen las decisiones, yo creo que bastante bien. Pero claro, para tener fuerza es importante tener afiliados. No es lo mismo ir con 3.000 afiliados que ir con 30. Entonces, os animo a que os deis de alta, ¿vale? De hecho, desde la cuota anual general son 65 euros. Hay una cuota reducida para estudiantes a partir de bachillerato, incluyendo los estudios universitarios hasta 25 años, que son solamente 10 euros al año, es muy poquito. Y me diréis, bueno, ¿y qué nos ofrece a cambio de ese dinero? Bueno, aparte de, como digo, participar en la institución, os mandan 4 revistas como esta, ¿vale? Una revista bastante interesante, sujeto un momentito, que tienen artículos de muy diversa índole. Si queréis, ahora os la dejo para que la ojeéis. Son a nivel divulgativo en el sentido de que no hay que ser un experto en un tema para entenderlo, pero son bastante rigurosos y creo, a mí al menos me sirve para áreas que no tengo ni idea de algunas cosas, pues enterarme un poco cómo están organizadas. Creo que es importante, en especial a los profesores de secundaria, que os deis de alta, y a los alumnos de universidad, creo que por la cuota reducida merece la pena, ¿vale? Aparte de eso, tenemos también un boletín electrónico mensual que se puede
que se puede consultar en la página web, con información actualizada de congresos, de convocatorias, en fin, un sitio, digamos, donde se centraliza mucha información que es muy útil en muchos ámbitos, ¿vale? Aparte de eso, tenemos convenios con la American Physical Society y también recibimos la European Physical Journal, también de forma gratuita con la cuota. Bueno, la sesión local se ha renovado esta semana, de hecho es muy reciente, tomé posesión el lunes, o sea que casi no me he hecho todavía la idea. Y la idea era un poco presentar los nuevos miembros en esta reunión. Desgraciadamente, la mayoría no han podido venir. Como ha comentado mi compañero, yo soy el presidente, Vicente Losada. La vicepresidenta, María Carmen Lemos, está ahora mismo en clase, es profesora titular de esta universidad, del Departamento de Física de la Materia Condensada. El secretario de Tesorero sí ha podido venir, es el único que ha podido venir, que es José Enrique, que pertenece al SEITS. No sé si quiere comentar un poco, para que vean un poco que no solamente son profesores universitarios los que participan aquí, sino que es un ámbito multidisciplinar. Y como ha dicho Vicente, creo que pertenecer a la Real Sociedad Española de Física es muy interesante. Además, por lo que ha dicho Vicente, la Real Sociedad Española de Física es la que se ocupa de la Olimpiada de Física, por ejemplo. Sí. Es la que se encarga de organizar la Bienal de Física, que es la reunión más importante de investigadores que se realiza en la península. Y es el ámbito en el que se reúnen la mayoría de los investigadores, académicos, para tomar decisiones y como ha dicho Vicente también, para poder actuar ante las autoridades públicas de cara a la política científica que es tan importante para nosotros, ¿no? Entonces creo que es muy interesante tanto para los que ya somos investigadores o profesores como para los alumnos pertenecer y estar unidos en esta sociedad. Bueno, yo os invito igual que Vicente. Muy bien. Aparte de el presidente, vicepresidente y secretario tesorero, que es el cargo que ocupa mi compañero, hay 3 vocales. En este caso son Antonio Córdoba Zurita, es catedrático, bueno, es catedrático jubilado de esta casa, era del Departamento de Materia Condensada. Manuel Fernández Arias y Antonio Ordóñez Aguilera, que son profesores de instituto, que bueno, están muy vinculados a las Olimpiadas. Yo soy el encargado de la organización de la fase local de la Olimpiada de Física desde hace 3 años. Y estos 2 compañeros pues, me han ayudado bastante en la organización y me han servido un apoyo. Bueno, en cuanto a la idea que tenemos un poco de lo que vamos a hacer, pues dependerá también del apoyo que tengamos. Creo que un punto interesante es la conexión entre secundaria, bachillerato y universidad, estudios preuniversitarios y universidad. Motivar un poco a los alumnos a que elijan la física en segundo de bachillerato como materia optativa, que en Andalucía estamos por debajo de la media. En Andalucía estamos alrededor de un 15% de alumnos que eligen la física, mientras que en el resto de España están entre el 20 y el 25%. Eso es un problema de cara a las carreras técnicas. Y dependerá un poco las actividades que podamos hacer de los voluntarios que tengamos. O sea, por ejemplo, en las Olimpiadas de Física, a los ganadores de la fase local, en algunos sitios se les da una formación extra de cara a la fase nacional. Aquí no podemos hacerlo simplemente por falta de tiempo. Si tuviéramos alguien dispuesto a dedicar una tarde o 2 al año, no mucho más, pues sería estupendo. Así que os animo a los profesores de aquí, de la facultad, a que os lo penséis para este año, a ver si es posible. Bueno, no os voy a entretener más con este tema. Paso a presentar a nuestra ponente, María Isabel Gallardo Fuentes, catedrática de universidad, de esta universidad, del Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear. Es miembro de la Real Sociedad Española de Física, pertenece al grupo especializado de Física Nuclear y, como un pequeño resumen de su currículum, pues simplemente para que tengáis una idea, es autora de 2 libros. Uno de ellos se llama Teoría Cuántica de Campos, que ya con ese nombre nos da una idea de su categoría. Es coautora de otros 4.
Tiene 6 tesis dirigidas, aproximadamente 60 artículos y multitud de participaciones en congresos. Y es experta, entre otros temas, en el uso de la protonterapia y también está participando en un proyecto para la optimización de sistemas para verificación de tratamiento de radioterapia. Corrígeme, por favor, si me equivoco, que creo que es una forma de medir la radiación que reciben los pacientes de forma local, para hacer un plan. Bueno, pues sin más dilación, le cedo la palabra. Va a presentar la charla titulada Acelerando partículas para luchar contra el cáncer. Muchas gracias. Me voy a sentar porque está el ordenador aquí y si no, no lo puedo ver. Muchísimas gracias a la sección local de la Real Sociedad y a la Facultad de Física por permitirme compartir con vosotros esta charla. Espero que no os aburráis. El presidente me reía porque ha sido muy prudente y a mí me lo ha dicho en privado que soy la número 13 de la sociedad, lo cual quiere decir que soy un poquito vieja ya, ¿no? Pero bueno, empiezo ya con la charla. Lo primero de todo que vais a ir viendo a lo largo de la presentación es que este campo necesita una gran colaboración entre disciplinas muy diversas. Aquí he puesto unas cuantas: medicina, física, biología, ingeniería de distinto tipo, que necesitan... ¿Qué pasa? No se escucha. Ah, vale. Que necesitan que se retroalimenten mutuamente, porque tanto el lenguaje como el método científico como el ámbito en el que se desarrollan las distintas disciplinas es muy distinto, es muy diverso, lo cual requiere un gran esfuerzo, pero merece la pena. Comienzo ya. Voy a ser muy breve con un recorrido por la historia de la física médica desde el comienzo, un poco de base para comprender qué está sucediendo. Luego me restringiré a la radioterapia convencional de hoy día, en España al menos, y la terapia con partículas, y al final os daré algunos números relativos aquí a España. Bueno, el comienzo de la física médica lo podemos situar en el año 1895 en un laboratorio de un investigador alemán, Röntgen, que estaba estudiando los rayos catódicos con los tubos de rayos catódicos que existían en ese momento. Él lo que vio es que cuando, en un momento por casualidad, cuando tenía encendido el tubo de rayos catódicos, en una placa fotográfica que tenía en el laboratorio se iluminaba. Empezó a hacer pruebas interponiendo la mano, interponiendo distintos objetos, y en muy poco tiempo, porque casi dormía en el laboratorio, se dio cuenta que esos rayos X traspasaban la materia según su densidad. Bueno, hoy día sabemos que el tubo de los rayos catódicos es un acelerador de partículas, en concreto un acelerador de electrones. Los electrones se descubrieron 2 años más tarde, que acelera estos electrones con una energía, con una diferencia de potencial de 20 kilovoltios, 20.000 voltios, y al chocar, a ver si... Al chocar con el target, con el ánodo, se producían esos rayos que le llamaron rayos X porque no sabían qué es lo que eran. Como os dije antes, él muy pronto lo primero que interpuso fue la mano entre, bueno, lo primero, un papel, la mano, entre el tubo de rayos catódicos y la placa fotográfica, y vio sus huesos, con lo cual es lógico pensar que muy pronto, inmediatamente, se utilizó para diagnóstico. Inmediatamente, o sea, él lo descubrió esto en noviembre de 1895 y en enero ya se estaba utilizando. Lo que es más extraño es que se utilizara también muy pronto, fijaos la fecha, en enero de 1896 para terapia. Dicen, porque tampoco está muy documentado, que fue un químico y un médico,
químico y médico, estudiante de medicina al menos, Emil Grube, en Chicago, que estaba estudiando homeopatía. Y él, con estos tubos de rayos catódicos que se hicieron famosísimos en nada de tiempo por la prensa, entre otras cosas, se quemó la piel y pensó que la premisa esta homeopática, que lo que cura que lo que daña puede también curar, trató un cáncer de mama terminal. Y la señora murió, pero era un cáncer realmente terminal. Pero parece que este es el primer caso de tratamiento de rayos X como terapia. Más documentado está el caso de un dermatólogo, Freund, en Viena, que él vio que la capacidad que tenían los rayos X de tratar lesiones cutáneas, lesiones muy superficiales. Bueno, podría contar muchas anécdotas, pero mejor voy más rápido porque si no, no llegamos. Trató el caso de una niña con un lunar piloso y la curó, ahí la tenéis 70 años después. Y él instauró el uso de los rayos X de baja energía para estos tumores superficiales y lo documentó muy bien, y el tratado que hizo, muchas de las cosas que dice valen aún en nuestros días. Así se siguieron tratando casos, por ejemplo, arriba en la curación de un lupus, abajo la primera curación de una enfermedad maligna, de un cáncer en Estocolmo, pero también, como se hacía de forma descontrolada, dañaba. Ahí tenéis a la derecha una dermatitis severa provocada por los rayos X, y abajo son las manos de un investigador. Murieron muchos en aquella época por el efecto de la radiación. Como veis, las manos las tiene necrosadas por el uso de los rayos X. Y luego él murió muy joven de cáncer. Ya veremos qué es lo que está pasando. ¿No pasa? ¿Por qué no pasa? Vale. Al mismo tiempo se descubrió también la radiactividad natural. Ya todos lo sabéis, Becquerel y luego el matrimonio Curie descubrieron uranio y radio respectivamente, que emitían una radiación que era en ciertos aspectos similar a los rayos X. Muy pronto Marie Curie impulsó la creación de un instituto, que hoy es el Instituto Curie, y ya viendo que hacía falta la colaboración de distintas disciplinas, fundó un ala en la que se estudiaban los efectos físicos y químicos, que la dirigía ella, y otra ala en la que se estudiaban los efectos biológicos y médicos, lo cual empezó una colaboración bastante fructífera. De aquella época de la radiobiología ya se empieza a ver los efectos positivos de fragmentar los tratamientos de radioterapia, que hoy día todavía se siguen utilizando. También que células eran más radiosensibles, en concreto las que se dividían más rápidamente, de ahí que la radiación afecte mucho más a los niños que a las personas mayores, entre otras cosas. Y además lo empezaron a utilizar para tratamiento, los elementos radiactivos, en concreto el radio encapsulado. Ahí tenéis el tratamiento, ¿veis? Con lo que hoy se conoce como braquiterapia. Bueno, la Primera Guerra Mundial estuvo por medio, y Marie Curie impulsó también el uso de unidades móviles de rayos X que salvaron la vida de muchísimos soldados. Como no he dicho, pero se va viendo, está muy paralelo
la investigación científica básica con las aplicaciones, ¿vale? En ciencia básica se estaba tratando de ver la estructura de la materia acelerando cada vez partículas más rápido, de manera que rompieran la materia para ver qué tenía dentro. Dicho de forma muy vasta, pero bueno. Se necesitaban para ello energías cada vez más altas, y también en medicina se necesitaban energías más altas para llegar a lesiones más profundas. En el 28, unos discípulos de Rutherford, que fue el que descubrió las partículas, el núcleo atómico, inventaron un generador que conseguía unos 200.000 voltios aplicando diferencias de potencial pequeñitas sucesivamente. Lo que pasa es que esa diferencia de potencial tan grande producía chispazos, no era estable y desde luego eso no era viable para medicina. La solución vino de la mano de un noruego, Widerøe, que aceleró las partículas cargadas mediante diferencias de potencial muy pequeñitas pero alternantes. De manera que iba cambiando la polaridad entre los distintos... A ver. Bueno. Ahí. Entre los distintos cilindros por los que iba pasando las partículas cargadas, en esos pasos de un cilindro a otro se aplicaba una diferencia de potencial que aceleraba a las partículas, y esa diferencia de potencial iba cambiando, positiva a negativa, en fase con el tiempo que tardaban los electrones o las partículas cargadas que fueran, protones, en recorrer cada uno de los cilindros. Por eso los cilindros cada vez son más grandes, de manera que, porque las partículas iban cada vez más aceleradas. Este sistema fue perfeccionado por Luis Álvarez, pero esencialmente era el mismo. Lo que utilizaba tuvo un avance muy grande, porque se utilizaron para producir esta radiofrecuencias, estos campos eléctricos oscilantes, los clístrons que estaban desarrollados para los radares que se utilizaron en la guerra. Cuando terminó la guerra, pues todos ellos se utilizaron para hacer este tipo de aceleradores. Bueno, es la base de los aceleradores modernos. En el centro podéis ver, ahí, un acelerador lineal del mismo estilo que el que os he presentado antes, y a un lado y a otro veis aceleradores circulares en los que se utiliza exactamente la misma técnica, pero la trayectoria de las partículas se curvan en vez de ir en recto, aplicando un campo magnético. Son los ciclotrones y los sincrotrones. Vemos el acelerador lineal, el primero de electrones, que aunque os parezca contrario a lo que se podría pensar, era más complicado que el acelerador lineal de protones. El primer acelerador de electrones, como os digo, fue producido por Hansen y los hermanos Varian. Es un acelerador que tenía una energía de 6 millones de electronvoltios, los electrones, que correspondía a una velocidad de un 99,7% de la velocidad de la luz. En el caso de los protones, como son partículas más pesadas, se pueden tener más energía y la velocidad es más pequeña. Por eso es más difícil la aceleración de los electrones, en este caso con este acelerador lineal, que la de los protones. Bueno, este acelerador fue usado inmediatamente para aplicaciones médicas, generando rayos X para tratamiento igual, pero a energías más altas, que el tubo de rayos X de Röntgen. Se trató un niño
con un retinoblastoma, y lo bueno es que se curó, pero además no perdió la vista, no perdió la visión. Se empezaron también, como veis ahí, a tener los tratamientos inmovilizando al paciente. Y una cosa curiosa también es que estos hermanos Varian, hay 3 o 4 tipos de aceleradores únicamente hoy día de la radioterapia convencional, de estos de electrones produciendo rayos X, y una de esas empresas es la empresa Varian, todavía hoy día, que proviene de este primer acelerador. Bueno, los ciclotrones, como os he dicho, la diferencia de potencial que acelera a los electrones está ahí, entre los 2 cascos del círculo, del ciclotrón, y hay un campo magnético perpendicular a ese plano que va haciendo girar a los electrones. Conforme aumenta la velocidad, el radio de giro cada vez es mayor hasta que se extraen con una energía determinada. La intensidad de las partículas aceleradas es alta y la energía final es fija porque depende de la forma, del tamaño del ciclotrón. Bueno, en 1939 se desarrolló el primer acelerador construido expresamente para aplicaciones médicas, y ahí tenéis las dimensiones. Se aceleraba protones a 16 megaelectronvoltios, 16 millones de electronvoltios. Como veis, cómo vamos aumentando la energía. Con este acelerador, que el padre fue el físico Ernest Lorentz, se empezó a hacer muchos tratamientos de radioterapia. Él, como siempre, de nuevo colaboró con su hermano, un médico, y fundó también el ala física y el ala médica del instituto. Se comenzaron los estudios de tratamientos del cáncer utilizando el ciclotrón. Lo primero que hicieron fue lanzar esas partículas aceleradas contra blanco, de manera que se producían neutrones. Y con eso se trataban. Ahí tenéis un caso tratando a un paciente con neutrones. Se canceló estos tratamientos porque producen muchas secuelas a largo plazo. Son muy dañinos los neutrones y muy poco localizados. También, lanzando esas partículas aceleradas contra blanco, se producían radioisótopos artificiales, y con ello se trataba, como hacía Marie Curie en su momento, con el radio con los radioisótopos naturales. Ahí nació la medicina nuclear también, y también el diagnóstico, del que no voy a hablar hoy porque no tengo tiempo, pero también es muy interesante, el diagnóstico por PET o por SPECT, muy interesante. También se pensó en realizar tratamientos con protones. De hecho, Lorentz le encargó a Wilson, que era un físico de Harvard, le encargó que viera cómo interactuaban esos protones con la materia para ver cómo tenía que blindar ese ciclotrón nuevo. Al hacerlo, Wilson se dio cuenta de que los protones, al entrar en materia, en la materia, en el cuerpo humano o en cualquier materia, actúan de una manera muy diferente a como lo hacían los rayos X o los electrones, que también se usaban. Eso lo veremos más adelante, pero con esto, unos años más tarde, bastantes años más tarde, y luego vais a ver por qué, se hizo el primer tratamiento con protones de la glándula pituitaria por el médico Cornelius Tobias en Berkeley, en donde estaba Lorentz. Bueno, este es el comienzo de la hadronterapia o terapia con partículas, como se llama, de las dos formas. Es radioterapia con protones o otros núcleos más pesados, por ejemplo, el carbono. Bueno, para acelerar estos núcleos, hoy en día se utilizan en general
otros aceleradores como son los sincrotrones, ¿vale? Los sincrotrones, el ciclotrón, acordaos que es el que acabamos de ver, las partículas se mueven en espiral. En el sincrotrón, que la idea es la misma, se van acelerando por cavidades resonantes, por radiofrecuencia, pero aquí la trayectoria de la partícula se mantiene fija. ¿Cómo se mantiene fija? Pues yendo variando el campo magnético. Pero la idea es esencialmente la misma. La diferencia, aparte de la trayectoria, es que la energía final se puede cambiar, porque ya no depende de la forma del ciclotrón, sino que se puede ir, y del imán que tenga, sino que se puede ir variando el campo magnético de manera que se pueda acelerar más o menos esas partículas. Bueno, el primer sincrotrón que se utilizó para tratamiento también fue del mismo laboratorio de Berkeley con Lawrence. Fijaos que aquí ya tenía energía de 340 megaelectronvoltios. Yo creo que son energías de protones, no sé, puede ser. Bueno, con ellos se trataron protones, tratamientos con protones y con otros núcleos, como vamos a ver en adelante. Bueno, así sucesivamente se fueron aumentando y aumentando las energías de los aceleradores. Como veis aquí, en el eje de las X están los años, en el eje de las Y, en la escala logarítmica, están la energía conseguida de la aceleración y veis que va aumentando exponencialmente. De todas maneras, nosotros, para medicina realmente no se necesitan tantas energías, ¿vale? Ahora vamos a ver. Sigo con un poquito de base para ver qué está sucediendo. Bueno, ¿qué sucede cuando penetra en un material, un organismo vivo, por ejemplo? Lo que nos interesa a nosotros, radiación ionizante, rayos X o protones o las partículas que queráis cargadas. Pues entran con una determinada energía y va cediendo poco a poco la energía al medio. Bueno, seguro que habléis, o no lo sé, si habéis oído hablar de dosis, es simplemente la energía cedida por unidad de volumen, ¿vale? ¿Qué hace esta energía que se deposita en el cuerpo? Podemos pensar que produce calor, pero dosis letales, que son recibidas a cuerpo completo, suponen elevar la temperatura solamente 5 milésimas de grado. Esas dosis letales, por ejemplo, las que recibió el espía hace unos años, que murió. Evidentemente no parece lógico que porque suba la temperatura 5 milésimas de grado eso pueda provocar la muerte. Ese no es el efecto, ¿vale?, que produce la radiación. ¿Qué es lo que pasa? Esa energía no se deja de forma general, de forma homogénea, sino que se deja en colisiones puntualmente con los átomos y moléculas del organismo y los excita, los ioniza y los desestabiliza. En concreto, si pensamos en la molécula ADN, si la desestabiliza, pues puede provocar efectivamente daños graves en la célula y en el organismo, por tanto. Bueno, en un tratamiento típico de radioterapia se pueden producir en una célula más de 1 millón de ionizaciones en el tejido irradiado. O sea que fijaos lo importante que es. Bueno, pues parece que este sí que pudiera ser el efecto de la radiación. Entonces nos interesa ver cómo se va depositando la energía, las distintas partículas. Aquí os pongo, tenéis a la derecha una escala, en rojo mayor dosis, mayor energía depositada, en azul menor dosis, menor energía depositada. Los electrones, como veis, que es lo primero, entran muy pocos. Esta sería la superficie del cuerpo y ahí entrarían en el cuerpo. Los electrones se dispersan mucho y penetran muy poco. Solo servirían para hacer daño muy superficialmente. La siguiente gráfica tenemos
la deposición de energía de los rayos X, en este caso de 6 megaelectronvoltios, que veis que tiene un máximo, tiene una zona muy roja al principio, muy cerca, como unos 2 centímetros en este caso, a partir de que entra, y luego sigue depositando energía hasta el final. ¿Vale? Ahí tenéis eso mismo en gráfica, tenéis en el eje de las Y la dosis relativa y en el eje de las X la profundidad en tejido. Como veis, en azul, la línea azul es la de los rayos X de muy baja energía, los que se tenían al principio en el caso de Röntgen, y en rojo los rayos X ya que se pueden tener en radioterapia convencional, en los aceleradores estos que hemos visto hace poco, un momentito antes. Como veis, la mayor parte de la dosis se deposita muy cerca de la piel, ¿vale? Se deposita muy cerca de la piel y por eso es el daño que hacía en muchos de los tratamientos que se habían visto al principio, que no se sabía cómo actuaba la radiación. Ahora os pongo cómo depositan su energía los protones o, por ejemplo, otros iones más pesados como el carbono 12. Esto fue lo que vio Wilson cuando estudió cómo se depositaba la energía de estas partículas, lo que le encargó Lorentz. Como veis, es totalmente distinto. Los protones o los iones más pesados entran en la materia y dejan poca energía, y solo al final, cuando ya están casi parados, es cuando dejan la mayor parte de su energía. ¿Lo veis? Ahí. En la gráfica de la derecha, lo podéis ver en gráfica, tenéis muy poca dosis al principio, un pico muy alto al final y separan casi los protones totalmente la dosis. Los iones de carbono tienen una colita de dosis al final, pero muy poca. La diferencia es abismal con el caso de los rayos X. Bueno, como resumen, los rayos X depositan la energía muy poquito a poco y va decayendo de forma exponencial esa deposición de energía. Los protones y los iones de carbono pierden su energía de forma muy localizada y al final de su recorrido. La profundidad de deposición máxima depende de la energía. En el caso de los rayos X, esa máxima deposición de energía está cercana a la piel, y en el caso de los protones o iones más pesados, bueno, según la energía también, pero el máximo de energía se sitúa de forma muy localizada y más profundo. Y ese alcance, esa penetración de los protones y iones de carbono depende de la energía. Y tenéis 4 deposiciones de energía. Por cierto, esos picos se llaman picos de Bragg. Según la energía, 80 MeV pues penetrarían unos 5 centímetros, a 150 MeV ya penetrarían hasta 15 centímetros. Es decir, podemos jugar con la energía para ver dónde se sitúa la máxima deposición, y acordaos, máxima deposición implica máxima ionización implica máximo daño. Bueno, ¿qué daños puede provocar esto en el ADN? La verdad es que ya con lo que he dicho parece lógico. El ADN, como todos sabéis, es una doble cadena donde la información genética está en las bases, que son las escaleritas estas, los escalones que aparecen de colores ahí. Cuando hay daño por radiación, se pueden producir daños en el ADN que pueden ser, como veis aquí, que se produzca una rotura simple de la cadena, una rotura doble de la cadena, un dímero o modificación de las bases o mil otros daños que en el ADN. Parece que lo más dañino, lo más difícil, lo que puede provocar que la célula muera o que se altere su comportamiento es la lesión doble de ADN, porque la capacidad, o sea,
cuando la célula trata, el ADN trata de recomponerse, si la cadena se ha partido en dos es mucho más complejo que si se ha partido, solamente se ha roto una parte de la cadena. Luego, esas serían las lesiones más críticas. ¿Qué pasa con la radiación de baja ionización, como los rayos X, o la radiación como los protones, en los que hemos visto esa densidad de ionización alta en la zona esta del final de su recorrido? Pues en el caso de rayos X, lo moradito sería una colisión donde se ha producido una ionización, un daño en el ADN. La densidad de ionización es bastante baja, es decir, que si el rayo X atraviesa el ADN, lo más probable es que produzca una rotura simple de cadena. Mientras que en la traza que tenéis abajo, esta de aquí, ¿vale? Sobre todo en la zona del pico de Bragg, un protón o un ion pesado tiene una densidad de ionización mucho más alta, es decir, produce ionizaciones cada menos espacio, y por lo tanto la probabilidad de producir roturas dobles, que son lesiones menos reparables, es mucho más alta. Aquí tenéis dos células irradiadas, con la de arriba con rayos X y la de abajo con iones pesados. Como veis, los puntitos verdes son las zonas donde se han producido daños en la célula. Estos son experimentos reales. Como veis, en el caso de los rayos X, los daños son mucho más dispersos, mientras que abajo, en este caso es carbono 12, los daños están mucho más localizados y por lo tanto está claro que es mucho más probable producir roturas dobles de ADN en el caso de estos iones más pesados que en el caso de los rayos X. El daño es bastante más dañino, más letal. En el caso de los protones se está estudiando todavía, pero en general es más parecido al caso de los rayos X que al caso de los iones más pesados, pero se está estudiando. Bueno, esto es un poco para despejar un poquillo qué es lo que hace. Entonces, la radiación daña al tumor y en general lo mata, en general, o por lo menos lo daña. Pero ¿qué pasa si el tumor es radioresistente? Si el tumor es radioresistente, si se trata con rayos X es muy distinto que si se trata con iones de carbono, ¿vale? En el primer caso lo daña al tumor, pero no lo mata del todo. En el segundo caso, el daño es tan alto que la célula no tiene capacidad de repararse. Bueno, entonces, visto esto, vamos a comparar un poco la radioterapia convencional y la radioterapia con partículas. Cuando digo con partículas me refiero a protones, iones de carbono. Sobre todo ahora me voy a centrar más en protones. El objetivo de la radioterapia, como todos sabéis, es eliminar una lesión, un tumor, pero es muy importante saber que el tumor no está aquí fuera, que le puedo dar toda la caña que quiera, sino que está dentro del organismo rodeado por órganos que son sensibles a la radiación. Entonces, el objetivo es eliminar la lesión, pero dañando lo mínimo posible el tejido sano que está cercano a la lesión. Vale, hasta ahora ya tenemos el haz de partículas, de protones, rayos X, iones de carbono. ¿Qué hacemos con él? ¿Vale? El tumor, en general, es extenso, puede tener una forma irregular y está rodeado de tejido especialmente sensible. Luego, ese haz que tenemos de principio, que salen de los aceleradores, lo tenemos que modelar, lo tenemos que jugar con él para poder tratar ese tumor de manera favorable. Hay estrategias de tratamiento que ahora vamos a ver algunas. Con rayos X, que es la radioterapia convencional, la única que hoy en día existe en España. Acordaos, esa era la forma de depositar la energía a los rayos X. Esta es la gráfica.
Si nosotros incidimos por ahí por donde está la flecha azul en el tumor, lo que vamos a hacer, rojo oscuro es más deposición de dosis, amarillo menos deposición de dosis, vemos que para atacar al tumor estamos dañando muchísimo el tejido que está antes y estamos dañando también el tejido que está después, aunque menos. ¿Vale? Ahí tenéis en la gráfica el tumor, pues pone que está situado entre 10 y 15 centímetros de profundo. Como veis, la piel o la zona cercana a la piel así recibiría mucha radiación. Con lo cual esto no vale, no es aceptable. ¿Qué es lo que se hace? Pues una solución es atacar al tumor desde distintos ángulos. Aquí tenéis los aceleradores lineales que existen hoy día en los hospitales. Tenéis ahí tenéis el acelerador lineal que hemos visto hasta ahora, pero ese acelerador está montado sobre un cabezal que puede girar 360 grados, de manera que puede dirigir el haz, en este caso de rayos X, al paciente en todos los ángulos posibles. La mesa de tratamiento también puede girar, de manera que podemos acceder al tumor desde muchos frentes. Aquí tenéis, un tratamiento que se llama tratamiento de intensidad modulada, en el que podéis ver cómo se ataca, con distintos ángulos y campos de tratamiento se va conformando la dosis en el tumor. Cada vez, si os fijáis, cada vez va variando la dosis dentro del TAZ del paciente, ¿vale? Hasta que llega al final, veis la parte rosa fuerte, sería la parte que recibe más radiación, que es la parte del tumor, y como veis, bueno, no se puede. Ahí en esa parte se salva al máximo posible mucha parte del cerebro, se salva el nervio óptico, etcétera, ¿vale? O sea, son tratamientos bastante buenos, en los que incluso con esa deposición de energía tan sucia que tienen los rayos X, se puede conformar muy bien la dosis en el tumor. ¿Vale? Ahí tenéis número de pacientes tratados, el número de centros en el mundo, esencialmente. Bueno, ¿qué pasará con las partículas? Lo mismo, nosotros tenemos ahora el haz de protones, que sí, que tiene un máximo de deposición de energía a una determinada profundidad, pero ¿qué pasa? Esos haces, según salen del acelerador, son extremadamente finos, de menos de 5 milímetros de diámetro. Y además pierden la energía de forma localizada, como hemos visto, y aquí veis que el pico de Bragg, la zona de máxima deposición de energía, es también muy estrecha, en general mucho más estrecha que el tumor. Bueno, con este haz sin tratar tampoco podemos tratar al tumor, no es aceptable. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nos acordamos que ese pico de Bragg, esa máxima deposición de energía, depende de la energía de la partícula, lo veis ahí. Luego lo que podemos hacer es jugar con la energía del haz para cubrir todo el tumor en profundidad. Ahí lo tenéis superponiendo distintos haces de distinta energía, se consigue la línea roja que está arriba, una deposición en el tumor de una dosis constante, mientras que después del tumor esencialmente no hay nada, no hay ninguna dosis. Bueno, con esto solucionamos la profundidad del tumor y también, antes de esto, ¿cómo se consigue? Pues con los sincrotrones es muy fácil, porque el sincrotrón se puede cambiar la energía con facilidad. Con el ciclotrón, que tiene una energía fija, como os acordáis, lo que se hace es interponer blancos que degraden la energía de la manera que necesitemos. Bueno, con esto habíamos solucionado cómo tratar toda la profundidad del tumor, pero tenemos que ver también cómo se trata la anchura del tumor. Para eso
jugamos con que son partículas cargadas eléctricamente y con un método pasivo interponiendo un blanco también se puede ensanchar por colisiones el haz, y también con métodos activos se puede, con dipolos, se puede ir cambiando la trayectoria de esas partículas de manera que traten todo el tumor. Aquí tenéis lo que os estoy diciendo con el método activo. Jugando con imanes, con dipolos horizontales y verticales, se cambia la trayectoria del haz. Con la energía se elige qué rodaja del tumor queremos tratar, y con esos dipolos van cambiando. A ver, ahí lo tenéis. Vamos pintando todo el tumor. ¿Veis? Sí, una manera de conformar exactamente la dosis, el pico ese de Bragg en el interior del tumor. Bueno, como curiosidad os pongo aquí uno de los centros más grandes que hay de terapia con iones de carbono, que está en Heidelberg. Tiene un sincrotrón para acelerar las partículas. A ver. Y tiene 3 salas de tratamiento. Esto es importante porque se ahorra tiempo, y además lo importante de este centro es que tiene un cabezal como el que os enseñé antes para los fotones, pero si el de los fotones es de la altura, del tamaño de una persona, en este caso el cabezal tiene una altura casi de 6 o 7 pisos, pesa, no lo tengo así, 600 toneladas, y para que veáis la obra de ingeniería que es, con ese pedazo de estructura que gira para hacer llegar el haz de protones, en este caso de iones de carbono, en cualquier dirección al paciente, tiene una precisión en el isocentro menor de 0,5 milímetros. O sea, es la verdad que... Bueno. Volvemos con la radioterapia convencional, comparándola ahora con la protonterapia. Veis ahí en naranja sería el pico de Bragg extendido, o sea, el tratamiento con muchos picos de Bragg, consiguiendo conformar la dosis en el tumor. Y en verde estaría la deposición de energía de los rayos X. Como veis, sobre todo después del tumor, los protones no dejan ninguna energía, mientras que los rayos X sí que dejan energía, y por lo tanto daño. Tenéis aquí un tratamiento de cráneo espinal, en el que los rayos X o los protones acceden desde la parte de atrás. Este es el caso de un niño. En morado sería máxima dosis, naranja, amarillo sería dosis cada vez menores. Como veis, con rayos X se consigue una dosis buena en la zona de la columna vertebral, que es la zona donde está el tumor, pero se están irradiando los órganos que están en el tórax y el abdomen después debido a ese decaimiento exponencial de los rayos X. Como veis aquí, ahí en la derecha, que es un corte axial del paciente, veis que se están irradiando el corazón, pulmones, que son órganos de riesgo. Mientras que en el caso de los protones, debido a que la dosis decae después a cero, después del pico de Bragg, la dosis en la zona dañada, en la zona que se quiere curar, es la misma esencialmente, pero se están protegiendo todos los tejidos sanos que hay después. Aquí tenéis otro caso en el que en la derecha lo que se presenta es la diferencia entre la dosis
el exceso de dosis con rayos X y con protones. Como veis, en la médula espinal, en la columna vertebral, el tratamiento es el mismo en los dos casos, pero se está irradiando mucho más toda la zona, todo el tórax y el abdomen del niño. Podéis pensar que se podría hacer otro tratamiento mejor, que no sea accediendo solo por un ángulo, y aquí os pongo un tratamiento con protones, también de un tumor en el cerebro de un niño, tratamiento mejor posible con rayos X, con esta técnica de IMRT. Veis que en la zona roja, la zona de máxima deposición de energía, es la que está cubriendo perfectamente el tumor en los dos casos, pero si os fijáis en el exceso de dosis de nuevo de rayos X frente a protones, hay mucho tejido sano, toda la parte, mucho cerebro, toda la parte del ojo, etcétera, que se está irradiando. ¿Vale? Esto puede provocar y provoca, de hecho, muchos efectos secundarios indeseables. Bueno, según esto, ¿cuáles serían las indicaciones de la protonterapia? Pues, como hemos visto, las distribuciones de dosis de protonterapia son siempre mejores que la de la radioterapia convencional. ¿Qué capacidad tienen los protones? Pues la capacidad es el aumento relativo de la dosis en el tumor frente a la dosis en el tejido sano. ¿Qué se puede hacer con esto? Se pueden hacer dos cosas. O mantener la dosis en el tumor y entonces se reduce la dosis en el tejido sano, con lo cual se reducen los efectos secundarios, los riesgos de segundos tumores, lo cual es crucial para la población pediátrica, también para tumores cerca de órganos críticos, para grandes volúmenes de tratamiento o para pacientes que han sido ya irradiados y que el tejido sano ya no puede recibir mucha radiación. O también es bueno para aumentar la dosis en el tumor manteniendo la dosis en el tejido sano. Sería el caso de tratar tumores radioresistentes. Es decir, aunque en principio, aunque ya os digo que se está estudiando, biológicamente el efecto de los protones es similar al de los rayos X, sin embargo, por cómo se deposita la dosis, se puede escalar mucho la dosis y tratar tumores realmente radioresistentes, sin dañar el tejido sano. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que la tecnología normalmente siempre es así, y en este caso es así, avanza mucho más rápido que los estudios clínicos y los médicos se quejan de que se necesitan todavía ensayos clínicos aleatorios para ver las mejoras de la protonterapia frente a la radioterapia convencional. Bueno, de todas maneras hay unos casos que están indicados 100%, absolutamente todo el mundo está de acuerdo, que sería lo que vamos a llamar el grupo 1. Y en el grupo 2, que la distribución de dosis es claramente mejor en los protones que en los rayos X, pero todavía no se tienen bastantes estudios randomizados, aleatorios en pacientes, que también es un poco complicado porque si se sabe que un tratamiento es mejor, que cortar con un bisturí eléctrico es mejor que cortar con el cuchillo de mi cocina, pero en fin, hay detractores y gente que está a favor y el hecho es así. Bueno, el grupo 1, lo que absolutamente todo el mundo está de acuerdo en relación con la escalada de dosis está, por ejemplo, tumores de la base de cráneo como cordomas o condrosarcomas, tumores oculares, los melanomas oculares, tumores avanzados de cabeza y cuello, que también está relacionado con la reducción de dosis en tejido sano, y dentro de esto, tumores primarios en la médula espinal, pacientes con síndromes genéticos que no admiten mucha radiación, pacientes que necesitan irradiarse de nuevo y, sobre todo, los tumores pediátricos, todos los tumores pediátricos.
¿vale? Aquí os pongo, que no voy a entrar en detalle, esto es, bueno, en el grupo 1 y 2, aquí estaría el grupo 1 en puntos negros, el grupo 2 en puntos verdes, como veis en el niño, todos son puntos negros, ¿vale? Todos los tumores pediátricos en los que se puede, en los que la radiación puede ser útil, estarían indicados para protonterapia. Bueno. Vamos a ver ahora ya algunos números para que veáis de qué estamos hablando. Bueno, en España hay unos 5.800 casos nuevos de cáncer por millón de habitantes y año. De estos, el 60% aproximadamente va a recibir radioterapia en algún momento de su tratamiento. Bueno, de este 60%, ¿cuáles serían las indicaciones de protonterapia? Bueno, pues las del grupo 1 restringidas son aproximadamente el 0,6%, un número pequeño, de los pacientes que necesitan radioterapia, pero estas extendidas, estas que os digo que la distribución de dosis es cuantitativamente mejor con protones, pero que todavía no se han hecho suficientes ensayos clínicos, puede llegar hasta el 20%. Bueno, mientras que hay un consenso bastante general entre los casos del grupo 1, esto sí o sí, en el caso de los extendidos, por la distribución de dosis, parece que sería mucho mejor la protonterapia, y los sugeridos quiere decir los recomendados por cada país, hay una gran variabilidad. Os pongo aquí, por ejemplo, algún caso. Por ejemplo, Holanda sugiere empezar con un 10% de ese 60% que recibe radioterapia, Inglaterra con un 0,9% y España, en principio, la SEOR, la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, ha lanzado un documento este año que habla del 2%, pero luego da unos números en los que realmente, haciendo los cálculos, solo sería un 0,5% de los casos. En fin. Bueno, yo he hecho los números con ese 0,5%, que es un límite muy, muy inferior. Como veis, con esto, en España habría unos 725 pacientes al año que requerirían sí o sí protonterapia, de los cuales 130 serían de Andalucía. Os pongo también la sugerida, por qué se pretende empezar o llegar en un futuro muy próximo, y las extendidas, en los casos en los que parece que realmente sí tiene ventaja la protonterapia. Bueno, de esto restringido, de estos grupo 1, el 60% son niños, o sea que no podemos hacer una idea. Utilizando esos números, solo con los del grupo 1, os pongo a la derecha, bueno, y también este número de pacientes en los que la distribución sería mejor en protones, lo que llamaba ya extendida. Os pongo a la derecha el número de salas de tratamiento de protonterapia que debería de haber en España. Suponiendo, como parece establecido, unos 270 pacientes por año y por sala de tratamiento. Bueno, en España la restringida, ya os estoy diciendo que es un 0,5%, que es muy, muy poco, serían 3 salas como mínimo y hasta unas 100, 110 salas. Bueno, si hacemos los números con el 2% que dice la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, esas 3 salas se convertirían en 12, las mínimas necesarias, y si se tiene en cuenta lo que aumenta la población a cada año y lo que aumentan los casos de cánceres cada año, se debería de aumentar estos números en un 9%. ¿Por qué pongo 3 años? Porque es el tiempo en el que, desde que se firma la instalación de protonterapia hasta que se puede tratar el primer paciente. Bueno,
En el mundo, como veis, aquí os pongo una gráfica de cómo en verde el número de pacientes que se han tratado, en rojo el número de instalaciones en el mundo. Como veis, crece exponencialmente desde los años 90, el crecimiento es realmente exponencial. El número de pacientes que se ha tratado hasta hoy día son cerca de 200.000 con protones, un 28.000 con carbono 12. Las instalaciones que están operativas hoy día son 83, pero fijaos que se están en construcción 40, o sea que sigue el ritmo de crecimiento. Y bueno, abajo os pongo el número de salas por instalación, no importa. Las instalaciones de radioterapia convencional son unas 13.000 en el mundo, que serían unas 20.000, cada una tiene más de un acelerador, unas 20.000 salas. Pero fijaos, las necesidades con radioterapia convencional cubiertas con estas instalaciones en América del Norte se pasa un 200%, sobran instalaciones de radioterapia convencional. En Europa están casi todos los casos que necesitan radioterapia convencional las tienen, un 92%, en África un 34% solamente. Lo que quiero decir es que en un sitio como África, en donde no están cubiertas los tratamientos con radioterapia convencional, no tiene sentido, es absurdo las instalaciones de protonterapia, pero en sitios como Europa o Norteamérica, donde estas necesidades están totalmente cubiertas, sí que estamos en condiciones totalmente de tener una instalación de protonterapia. Bueno, estas son las instalaciones, en rojo las de protones, en azul las de carbono 12, como veis están muy concentradas en Europa, América del Norte y Japón y China. Y en Europa estas son en azul las que están ya operativas, en rojo las que están en construcción, en verde las que están en proyecto. Bueno, tenemos la suerte de que tenemos ya en España 2 en construcción, las 2 en Madrid, las 2 privadas, y hay un proyecto que, como doy yo en la charla, lo quiero decir un proyecto, que, bueno, en proyecto no, todavía en la antesala del proyecto, aquí en Andalucía. Bueno, os hablo de uno de los centros que ya abre ya en el próximo mes, el Centro Quirón de Madrid. Tienen un acelerador, es un ciclotrón, y van a tener una sala de tratamiento. El otro proyecto que también está en construcción y se terminará el año que viene es de la Clínica Universitaria de Navarra, también en Madrid. Este ha optado por un sincrotrón y también va a tener en principio una sala de tratamiento y pretenden empezar a principios del año que viene. Bueno, y ahora os hablo de nuestro proyecto. En Andalucía hace mucho tiempo que estamos queriendo tener una instalación de protonterapia porque creemos que tenemos las condiciones para tenerla, y sería un centro público entre el Servicio Andaluz de Salud y el Centro Nacional de Aceleradores, que está aquí en Sevilla. Bueno, os cuento un poquito brevemente. El CNA sería el responsable del acelerador, el SAS sería el responsable del tratamiento de los pacientes. Bueno, el SAS tiene en Andalucía 34 salas de radioterapia, trata a 17.000 pacientes al año, es decir, que tiene mucha experiencia ya en tratamientos con radioterapia convencional. El CNA una instalación científico-técnica singular y actualmente tiene 4 aceleradores de partículas. Uno de ellos es un ciclotrón que produce radiofármacos para imagen PET, y con esto hay un convenio de colaboración con el SAS de utilización de este PET clínicamente, es decir, que también tenemos experiencia en el uso colaborativo entre una instalación, el CNA, de investigación y una de clínica. Bueno,
El uso sería primero, sobre todo, tratamientos de pacientes, pero también habría una parte dedicada a investigación, una parte clínica para tratar de que esos casos en los que no hay ensayos clínicos todavía aleatorios, pues que pueda haberlo, y una investigación básica, física, radiobiología, etcétera. Y también en la industria, también tendríais radiaciones de componentes electrónicas, etcétera. Bueno, por ser una instalación científico-técnica singular, puede tener acceso a los fondos FEDER, con lo cual se financiaría una parte muy, muy importante de la instalación. Muy importante sería el 80%, una parte muy importante. Bueno, ¿dónde se construiría? Este es un mapa de Sevilla y tenéis... Ahí tenéis la Cartuja y el Centro Nacional de Aceleradores. ¿Vale? El Centro Nacional de Aceleradores es este, y al lado tiene una parcela que ahora mismo no hay nada. Ahí se construiría el centro de protonterapia. Esta sería el esquema. El plano, tendríamos un ciclotrón o un sincrotrón y en principio 2 salas de tratamiento, aunque se empezaría solamente con una. Ahí, esa sería una sala, la sala de investigación, ¿vale? Bueno, el proyecto es muy avanzado, está muy avanzado, tenemos libro blanco, muchos apoyos y bueno, esperando, está en la mesa de la Consejería de Salud, esperando que lo acepte. Termino como empecé, que todo esto necesita de la colaboración de muchas disciplinas. Es muy complicado salir de la zona de confort cada uno de nosotros porque todos tenemos 1000 cosas que hacer, no conocemos el lenguaje de las otras disciplinas, ni el método de investigación es distinto también, y el ámbito también, ¿no? En la universidad, los centros clínicos, etcétera. Pero bueno, estamos en ello. Muchas gracias y espero que no os hayáis aburrido demasiado. Bueno, pues muchísimas gracias, la verdad que ha sido muy, muy ameno, muy ilustrativo. Y la charla de hoy yo creo que pone manifiesto una cosa, y es que normalmente es algo que yo insisto mucho en mis alumnos, no sé si consigo o no, que inculcarlo, y es que la física es son algo más que ecuaciones. O sea, normalmente mis alumnos lo que piensan es ¿qué ecuación tengo que aplicar aquí? Entonces, yo creo que nos has ilustrado, al menos yo no conocía este tema. Me sonaba algo de la protonterapia, pero creo que me he hecho casi un experto en el tema escuchando. Entonces, muchas gracias. Se entiende entonces que el tema, digamos que la cuestión de usar la protonterapia nos permite focalizar mucho más, ¿no? Por lo cual, lo que no entiendo muy bien es por qué no se utiliza en la inmensa mayoría de los casos. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Es una cuestión de coste o es una cuestión...? Hay dos problemas, ¿no? Buena pregunta, porque además me habría gustado hablar de eso y no, por falta de tiempo, por no cansaros más, no lo he hecho. Bueno, hasta hace relativamente poco, efectivamente, el coste de un acelerador de protones era mucho porque se hacían en centros de investigación, entonces se hacía 1 a 1, cada centro de investigación básica lo tenía. Ahora mismo, hoy en día, el precio de los aceleradores de protones va disminuyendo muchísimo porque ya se hacen comerciales, llave en mano, si se quiere. Entonces, son aceleradores, instalaciones que son compactas, que ya el precio realmente... bueno, y por otro lado también las instalaciones de radioterapia convencional con fotones va subiendo porque los tratamientos cada vez son más sofisticados y las máquinas se sofistican también cada vez más. O sea que ese hoy día no sería tanto el problema. El otro problema, por lo que no se ha utilizado hasta ahora, y también un poco lo dejé entrever, pero no, el tiempo que pasó entre que Wilson
vio ese pico de Bragg y vio cómo podía ser de bueno tratarlo para un tratamiento y hasta 10 años después no se empezó el primer tratamiento, es porque por eso mismo que la dosis se configura tanto en el tumor, tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo. Tienes que controlar muy bien los fotones, son como un camión, van dañando todo lo que encuentran a su paso. Si te equivocas un poquito, no pasa tanto. El protón y el ion de carbono, no. El pico de Bragg, como te salga y matas al tejido que esté. Entonces, los sistemas de verificación, los sistemas de cálculo, los sistemas de imagen, hasta hoy día no han sido buenos como para hacer esos tratamientos de forma ya más fiable. Por favor. ¿Hay preguntas? Me siento. Bueno, Maribel, agradecerte la charla porque, bueno, conocía el tema porque Miguel Antonio nos dio una el año pasado con la misma orientación. Le hice también una pregunta sobre la radiación no ionizante, pero bueno, puede ser que sea eso para otra conferencia que nos puede dar alguien del grupo de electromagnetismo sobre el efecto de las microondas sobre la salud y demás. Pero yo lo que quería es agradecer porque de todos los ámbitos de la física, vosotros sois los que trabajáis más cerca de aliviar el dolor humano, lo cual, pues, digamos, da un valor añadido muy importante a vuestra investigación y es algo que merece todo mi elogio y todo mi cariño por eso, ¿no? Pues, agradecértelo, gracias. Bueno, pues damos... ¿Sí? Simplemente para ver si he entendido bien. Estamos hablando de Andalucía y nos restringimos a la población tipo 1, ¿vale? Estamos hablando de entre 100 y 300 casos anuales. ¿Es eso correcto? En el grupo 1, si te vas al grupo 2, digamos, vamos al grupo recomendado, ya pasaríamos de 1.000, 3.000 o así. Segundo punto, parece que tenéis todas las herramientas, todos los estudios hechos y tenéis la capacidad de hacerlo. Punto 3, el dinero, el 80%, está financiado de Europa. Mi pregunta es, ¿en qué están pensando los políticos de Andalucía? Realmente no tengo respuesta, no sé, o sea, porque realmente lo hemos presentado, bueno, cada vez que cambia el gobierno de la Junta o de la Consejería de Salud, que ha cambiado varias veces, tenemos que volver y empezar al principio otra vez y no lo sé, lo que, o sea, ellos piden cosas un poco para hacernos, o sea, para dejar pasar el tiempo. Cuando se las damos no dicen ni que sí ni que no, o sea, no lo sé, la verdad es que es bastante frustrante, mucho, vamos, sí, porque como dices, ahora mismo ahora mismo lo tenemos todo, o sea, está también el Centro Nacional de Aceleradores, está cubierta totalmente la radioterapia con rayos X, la radioterapia convencional. Hoy día hay muchísimos niños, porque es verdad que la Seguridad Social puede enviar a los pacientes de estos del grupo 1, los puede mandar, lo está mandando a Francia, al Instituto Curie, o lo está mandando a Pavía. Pero lo que pasa es que no se hace por muchas razones.
La primera es porque en el caso de un niño, que son los más probables, en el caso de un niño, un padre, quien sea, se tiene que ir con el niño. ¿Y quién puede dejar 2 meses de trabajar? Los tratamientos son de 1 mes y medio, 2 meses. ¿Quién puede dejar de trabajar, dejar su casa, dejar todo, dejar al resto de los niños para irse? Luego, evidentemente, las pruebas que hay que realizar antes tardan un tiempo, y entonces muchas veces el oncólogo aquí, el radioterapeuta, prefiere que se trate aquí aunque sea peor. El niño se cura, si es lo que hemos visto, o sea, la dosis en el tumor es la misma. ¿Qué es lo que pasa? Que luego el niño tiene problemas de crecimiento enormes, problemas cognitivos enormes, y que no los tendría en el caso de tratarse con protones. Están diciendo también que, bueno, que como ya hay 2 centros en Madrid, pues que se paga y ya está. Los centros en Madrid son centros privados, van a cobrar unos 50.000 euros por paciente, que es mucho, pero es que no es ese el problema. El problema no es ese, el problema es que no hay sitio suficiente para tratar a todos los pacientes de España, no hay. ¿No? Y entonces, no sé, o sea, eso no sé, no... Está claro, si hay la demanda, hay la capacidad, hay el conocimiento y hay el dinero, Exactamente. No lo sé, yo creo, en el caso, leyendo estas cosas, con los rayos X avanzó tanto los aparatos de rayos X, los primeros, ¿no? La radiografía y todo eso, porque la prensa se hizo un eco inmenso. La prensa, bueno, estaban todo el día sacando que si a este se le había caído el pelo, que si se hacían, ponían elementos radiactivos en los labios para que brillara, para estar más guapo, etcétera, muchas cosas. Entonces la prensa continuamente estaba sacando noticias de los rayos X. Yo creo que una solución sería que la prensa también se hiciera eco, porque no lo sé. Realmente ya llega un momento en que se queda uno sin recursos de decir, bueno, ¿qué puedo hacer para que una cosa que ves que está bien, que efectivamente hay los medios, y que no es para mí, ¿no? Es para la sociedad, que no se haga, no lo sé. Gracias por hacer la pregunta. Una cuestión quizá más médica que física, pero aquí. Entonces, las ventajas de la protonterapia sería, con respecto a los rayos X, como menor daño colateral y menor número de sesiones, o en cuanto al número de sesiones va más o menos parejo. En la técnica con rayos X ha dicho que se utiliza la superposición para reducir el daño en los tejidos sanos colindantes al tumor. En la protonterapia, ¿se utiliza también la superposición?
utilizar la técnica de la superposición, creo que también se acierta más con la forma del tumor, ¿no? ¿O no tiene...? Los alumnos de Ciencias y Tecnología Física deben firmar, que si están con la asistencia. Las próximas conferencias se anunciarán en la página web de la facultad. De momento no tenemos todavía planificada la siguiente, pero ahí se anunciará. Y aquí tenéis la revista por si alguien quiere usarla. Y animo a los que se de bachillerato a que os conozcan la Olimpiada de Física. Se gane